Buenas tardes, primer programa de Calle Libertad del año 2020 y hoy vamos a hablar de música clásica. Yo tenía muchas ganas de hablar de música clásica porque Cádiz tiene una gran tradición de músicos y bueno, y porque se están haciendo cosas ahora como lo vamos a ver. Nuestro invitado es Jaime Calderón, violinista. Jaime, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Bueno, tú eres cofundador de un grupo del que vamos a hablar posteriormente, es un grupo de música barroca, tú eres violinista y bueno, vamos a empezar un poco por tu trayectoria. Eres una persona que has tocado muchos palos, ¿no? Siendo como eres joven, no sé qué edad tienes, pero... 30. Tienes 30, pero has tocado muchos palos. ¿Eres gaditano? Soy de Cádiz, sí. ¿Estudiaste en los Salesianos? Hice la formación académica y después estuve en el Conservatorio Manuel de Falla de aquí de Cádiz. ¿En los Salesianos hiciste el bachillerato? Todo, lo hice todo. Todo, lo hiciste todo. Y hay en algún momento, me imagino, que descubres esa vocación musical, ¿no? ¿O fue desde siempre? En realidad yo antes de entrar en el conservatorio estaba más vinculado a todo lo que es las bellas artes, ¿no? Yo ¿Sí? hacía dibujos, estaba también en un taller de imaginería con un profesor imaginero y la verdad es que en principio yo no tenía, ni me imaginaba que me fuera a dedicar a la música. ¿Sí? Lo que pasa es que con 8 o 9 años así me llamó la atención el piano precisamente y dije, uy, pues me gustaría entrar en el conservatorio. Entré y como ya era algo mayor, porque no sé si ahora será así, pero en aquella época tú elegías instrumentos según la edad de acceso al conservatorio. Entonces, claro, al tener 9 años, todos los de 8 y 7 años eligieron antes, que eso nos ha pasado a muchos que después hemos acabado siendo músicos, ¿no? Pero que el instrumento al que llegamos fue un poco porque, bueno... Entonces a ti te quedó el violín, ¿no? En ese momento. Yo en verdad pude elegir bastantes instrumentos. Sí. Pero en aquel momento, claro, yo iba tan pensando en el piano, pues que no había pensado otra opción. Entonces cuando me dijeron, ¿qué instrumento elegí? Digo, bueno, pues violín mismo. O sea que fue casi una casualidad. Y luego, pues bueno, te has encontrado a gusto con él y... Bueno, claro. Claro. No lo cambiaría... Por nada ya, ¿no? No. O sea, a ver, el violín es un instrumento muy difícil, es muy sacrificado, la verdad, pero bueno, me ha permitido poder hacer música de muchos tipos diferentes, con muchísima gente, que a lo mejor si hubiera hecho piano, pues no hubiera tenido tantas oportunidades, ¿no? Sí, porque quizás. Mover un piano solo ya es un... Bueno, a veces solo se tenía que mover pianista y poner las manos. Sí, es verdad, claro. es verdad. Pero, hombre, el violín sí, parece claro. que es más cómodo. Y bueno, digamos que estás en Cádiz durante un periodo. Sí. Y luego te marchas a Sevilla. Yo en realidad, desde que empecé en el conservatorio, tenía clases particulares de violín en Sevilla, entonces siempre he estado entre Cádiz y Sevilla en lo que es mi formación musical. Hasta que cuando acabé el bachillerato, la selectividad, hice la prueba al superior, entré en el superior en Sevilla, entonces ya sí me traslado a estudiar. Porque en Sevilla hay un grado superior respecto al de Cádiz, Claro, es que en Cádiz no hay grado superior. Vale. O sea, en la carrera musical hay 3 grados, sí. Que es el elemental, el medio, que se podría corresponder a lo que sería más o menos la ESO con el bachillerato, sí. Esos 6 años, y lo que después sería la carrera universitaria es grado superior. Vale. Que Cádiz no lo tiene, ¿Cuánto tiempo es el grado superior? 4 años. Ah, son 4 años. Y Jaime, es dificultoso, quiero decir, te hará falta mucha práctica, ¿no? Para mover... Estamos hablando de cuántas horas diarias para... Depende, claro, porque depende un poco la época, o sea, la época, ¿no? El periodo de mi vida en el que he estado. Lo normal es que yo esté estudiando 2 horas, 3 horas al día, pero claro, por ejemplo, cuando yo estaba sacándome la carrera, pues he llegado a estudiar 12 horas al día. Claro, depende también de la época. Si por ejemplo tengo un concierto que me tengo que preparar una obra en concreto, pues me pongo súper a piñón. ¿Sabes? Por ejemplo, ya en este momento, ya que soy profesional, pues tengo un estudio de mantenimiento, ¿no? De técnica y todo eso. Y después pues voy abordando obras que quiero tocar o que tengo que tocar por diferentes conciertos. ¿Te acuerdas de cuándo fue tu primera actuación pública? Pública yo creo, que fue en un hogar de ancianos en Puerto Real. ¿Sí? Pero creo que tenía como 8 o 9 años, una cosa así. Bueno, pues entonces estás experimentado, digamos,
desde el Sí, punto de vista de tener tabla, ¿no? Lo que se llama... Sí, no hay más remedio, vamos. No hay más Si remedio. no te pones... Porque hay muchas personas que a lo mejor tienen talento, pero luego el público le agobia. ¿No es tu caso? ¿Te pones nervioso antes de la actuación? Me pongo nervioso, pero no es una cosa que me bloquee, sino creo que al contrario, ¿no? Como que me ayuda a salir, ¿no? Al escenario y a ofrecer algo, porque a fin de cuentas, a ver, yo entiendo que como músico lo que estoy ejerciendo es un arte, ¿no? Estoy haciendo un arte. Y el arte tiene algo que expresar, algo que comunicar a la gente, algo que les haga pues cambiar en su vida o que les haga un parecer diferente, ¿no? O que les ayude en un momento determinado, en alguna circunstancia, ¿no? Entonces, claro, cuando tú te vas a presentar delante de un público, primero tienes muchísimo respeto, claro, porque no puedes hacer pues un mamarracho, ¿no? Claro. Pero una vez que tú superas esos miedos, ¿no? O sea, desde el segundo antes tú dices, ya está, mente en blanco, voy a tocar. Y claro, cuando tú estás tocando y a lo mejor se produce esa conexión con el público... Entonces hay un subidón, ¿no? Claro, ahí se produce el arte. Ahí es donde está realmente lo bonito, ¿no? de nuestro oficio. Claro. Que te das cuenta de una forma muy íntima, ¿sabes? Que está habiendo una conexión con el música. Público y hay un... Jaime, ¿se puede vivir hoy en la zona nuestra de lo que hacéis vosotros o cuesta trabajo? Lo intentamos con mucho ahínco, lo intentamos con muchas ganas. Vale. Cuesta, pero sí. Bueno, en mi caso personal me puedo dar por afortunado porque bueno, dentro de cómo está la situación y cómo puede que esté, no me puedo quejar. Vale. Me dijiste que estuviste en Sevilla, hiciste el grado superior, estuviste 4 años allí. Sí. Y luego marchaste a Bélgica, ¿no? Sí. ¿Estuviste dónde y qué hiciste allí? Pues bueno, yo primero estuve unos meses viviendo en Gante. Sí, qué bonito, ¿no? Maravilloso, muchísimo más que Bruselas, vamos. Es que Bruselas... Bruselas, no, hacerla de nuevo. Salvo la plaza esta... Exactamente, salvo la Gran Plaza. La verdad es que lo demás a mí no me gustó mucho, y aparte todo muy gris. Sí. Pero Gante es una maravilla, me gustó muchísimo. Entonces allí yo iba a dar clases con Sigvard Quiken, que bueno, es un tótem de la música antigua y la verdad es que aprendí mucho con él. Con Jorge Jiménez, que era mi mentor y mi profesor, ¿no? Y el que me animó a presentarme a las pruebas del conservatorio. Y bueno, estuve preparando las pruebas. Hice la prueba en el Conservatorio Real, en la parte internacional, porque allí todo está dividido. O sea, es un poco extraño cómo funcionan las cosas allí. Y entonces, pues nada, entré en la prueba, con la prueba de acceso me dieron paso al conservatorio. Y allí empecé a dar clase con François Fernández, que también era profesor del Conservatorio de París. Y estuve, pues eso, Estuviste un año y luego ya claro. Te vuelves de nuevo ya vuelves a Cádiz, ¿no? Claro, porque, bueno, tuve la cuestión esta de los títulos. Sí. Que muchos títulos, pues, te lo reconocen o te lo convalidan en parte. Entonces, vale. Claro, me pareció más importante en ese momento seguir con porque yo siempre me he estado formando en música antigua, pues con Enrico Onofri, con gente de la Barroca de Sevilla. Aparte de la titulación, de la titulación. Y como yo ya tenía mi título de violín con el instrumento secundario de violín barroco, pues me pareció más interesante, viendo que los títulos estaban cambiando prácticamente a cada momento, porque claro, a mí me cogió todo el paso de Bolonia, toda esta historia. Entonces, claro, cuando yo entré en el grado superior, era título superior equivalente a licenciatura. Pero en el transcurso de yo acabar el superior, lo convirtieron en grado. ¿Qué pasa? Todo grado necesita un máster. ¿Tuviste que hacer máster? Vi mucho más, más seguro meterme en la Universidad de Sevilla a hacer el máster, que lo hice de espectáculos performativos, y así blindarme de cara a la titulación. Bueno, habéis formado lo que llamáis la orquesta barroca. Sí. Sois 9 músicos, me parece. Para este proyecto. Cuenta un poco cómo fue el proyecto y cómo fraguó. Sí. Nosotros llevamos haciendo música de cámara y tocando en orquesta juntos prácticamente toda la vida, ¿no? Este proyecto surge principalmente entre 4 personas, que es Paco Lobo, profesor de contrabajo en el Conservatorio Profesional de Cádiz, José Miguel Moreno, que junto conmigo pues hemos sido alumnos de Paco Lobo en música de cámara y hemos salido de esta casa, ¿no? Y Jorge Enrique García,
que es el director de la capilla musical de la catedral, del coro Virelai, y con el que llevo tocando pues toda la vida, vamos, desde los 14 años o cosas así. Entonces siempre hemos estado haciendo muchos conciertos, generando mucho movimiento en ese sentido, y bueno, de tocar los unos con los otros llegamos a la conclusión de que iba haciendo falta pues generar un proyecto sólido, pues que respondieran un poco a la necesidad de una orquesta que en Cádiz produjera un repertorio de este tipo, además con la particularidad de buscar una interpretación históricamente justificada. Y básicamente entre los cuatro, bueno, pues fue surgiendo conciertos, y de estos conciertos fuimos montando repertorios hasta que ya nos sentamos y sentamos las bases, ¿no?, propiamente de la orquesta. Jaime, en Cádiz hay público para este tipo de música, muchísimo, ¿verdad? Hay muchísimo. Bueno, primero que la ciudad se presta por el entorno del casco antiguo, claro, insuperable. Pero tengo constancia de que, por ejemplo, el concierto que disteis en Las Descalzas, me parece que hubo cola, ¿no? Y se quedó gente fuera. Se quedó la gente fuera. Porque no había aforo suficiente. Y de hecho la cola, vamos, a mí me sorprendió muchísimo, porque lo típico, ¿no?, de que mientras estaban acomodando a la gente, pues salí un momentito así a ver cómo iba la cola. Y es que llegaba hasta el final, hasta el Bresca, vamos, el Palillero, llegaba la cola. Que hay una demanda, lo que pasa es que si hay demanda pues tiene que haber oferta, pero si no es oferta pues claro, pensamos que no hay. En ese caso, ¿quién lo organizó el concierto? Lo organizamos ¿Y quién nosotros. lo financió? Ah, ¿lo organizasteis vosotros? Sí, fue como dirían un crowdfunding de estos modernos. Crowdfunding. Sí, sí, yeah. Porque por ahora, bueno, yo espero que con el tiempo pues consigamos apoyo institucional, pero por ahora es un proyecto de autosostenimiento, que se diría ahora, vamos. Me imagino que hablasteis con las personas de las monjas de... Con la comunidad de concepcionistas, claro, y ellas han puesto todas facilidades, se han portado con nosotros fenomenal. Ya hemos tocado varios conciertos allí, no con otras formaciones. Virelai ha hecho allí también conciertos justo antes, 2 meses antes de esto. Hicimos allí un programa precioso alrededor de la familia de Bach, de compositores que eran familiares o directos o casados con alguna hija. ¿Qué hacéis? ¿Rescatáis? ¿Buscáis la música? Claro, o sea, cuando nosotros planteamos un concierto, primero planteamos qué tipo de repertorio, ¿no?, queremos montar, cuál va a ser un poco la temática. Te pongo el ejemplo del concierto de diciembre, pues como era ya diciembre, Navidad, pues vamos a hacer una temática navideña, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál era la idea? Si había que presentar a la orquesta, pues presentamos a la orquesta en las 3 vertientes principales de barroco que existieron en su momento: la italiana, la alemana y la francesa. Entonces, con ese punto, pues por ejemplo, el programa se compuso con un concierto grosso de Corelli dedicado al día de la Navidad, hecho para la noche de Navidad. Después tocamos una serie de villancicos franceses escritos por Charpentier, y un concierto grosso de Händel, y así ya teníamos los 3 estilos. Para acabar, tocamos otro concierto grosso de Corelli, de los del Opus 8, y bueno, y en parte porque a mí me apetecía mucho tocarlo, tocamos el Canon y la Giga de Pachelbel, por sacarlo un poco del contexto. Es una música muy maltratada, ¿no?, para lo buena que es, entonces queríamos tocarla así con esa interpretación histórica. En diciembre habéis hecho algo más, ¿no?, aparte de lo de... Sí, después tuvimos el concierto el 22, creo, en el Teatro Principal de Puerto Real. También gente... Sí, lleno, estuvo lleno. ¿Ibas a decir algo? No sé si ibas a decir algo más. No. ¿Lo anunciáis en prensa o...? Utilizamos las redes sociales, utilizamos la prensa también el boca a boca, porque, bueno, a ver, Cádiz es relativamente pequeña, entonces nos conocemos todos. Vale. Y entonces, bueno, además, claro, ciertamente hay como una red de público fiel que cuando se entera que hay un concierto se lo comunican entre ellos, y cuando te das cuenta pues tienes 200 personas sentados en un concierto, claro. Eso te iba a preguntar, por ejemplo, yo en este programa pues he tenido la agradabilísima oportunidad de conocer el mundo del flamenco, por ejemplo, que es muchísimo más amplio de lo que parece que es en la ciudad. Lo que pasa es que la inmensa mayoría de la gente joven, pues lógicamente está actuando en el mundo entero, ¿no? Claro. Pero hay muchísima gente. El mundo de la música clásica me encanta que haya tocado contigo,
Además vamos a traer el próximo programa a Paco Lobos también, un poco para que nos dé su visión, pero en el mundo de la música clásica interpreto que también hay, como acabas de decir, un mundillo en Cádiz, ¿no? Claro. Un desconocido, ¿no? Sí, bueno, y aparte que, claro, es muy curioso porque, por ejemplo, en el Conservatorio de Sevilla, en el superior, es que éramos una colonia de gaditanos directamente. Sí, ¿no? Claro, porque como no hay conservatorio superior Claro. en la provincia, Se pues desplazan allí. el más cercano y en realidad la continuación natural de nuestra carrera está en Sevilla. Claro. Entonces, bueno, músicos buenísimos que son pues de Conil, ¿no? Por ejemplo, Chano Robles, que es un organista espectacular. Toda la gente, ¿no? de aquí de Cádiz, Sandra Massa, Jorge Enrique García, ¿no? Toda esta gente pues, conformamos un mundillo, Claro. todos nos conocemos, todos estamos dentro de ese mundo. Bueno, pues claro. yo, aunque sea en público, pero te lo voy a decir, me gustará que me des señas de algunos claro, de ellos claro, para claro. irlo trayendo poco a poco y que vayamos conociendo ese interesantísimo mundo, porque además yo creo que Cádiz se merece, como decíamos antes, ¿no? El entorno es impresionante y además tenemos una gran trayectoria de músicos importantes, ¿no? Es que Cádiz, a ver, Cádiz tiene un potencial enorme, vamos, gigantesco. Si realmente los gaditanos como sociedad y nuestra clase política tomara conciencia del potencial cultural que tiene Cádiz, realmente se explotaría con intención y con sistema. Lo que pasa es que está todo como un poco ahí en una nebulosa, ¿no? ¿Qué sucede? Cádiz tiene una herencia musical envidiable. O sea, si cualquier ciudad de cualquier punto de Europa tuviera solo un cuarto de lo que tuvo Cádiz, lo explotaría con un festival, o sea, habría todo tipo de... habría una industria, ¿no? Relacionada con la explotación de este pasado. Y en el caso de Cádiz, que estamos hablando de una ciudad que en el siglo XVIII tenía 3 teatros funcionando a la vez, el teatro español, el francés y el italiano, produciendo tanto música en drama, o sea, ópera, como textos de teatro, vaya, lo que es el drama, ¿no? Y además piensa que Cádiz fue la meca de la ópera en el siglo XVIII, lo que en Cádiz no gustaba no iba a la corte, o sea, Cádiz era la prueba de fuego para cualquier producción nueva, y bueno, aquí hemos tenido estrenos de primerísimo orden a nivel europeo, tanto es así que las redes de contactos de la burguesía gaditana pues llegan hasta Viena y se llegan a cargar las 7 palabras de Haydn, ¿no? Que la podemos escuchar a la Santa Cueva. Sí. Eso te da muestra del, bueno, pues del nivel que había aquí. ¿Se sigue haciendo la de las 7 palabras? El Viernes Santo, sí. El Viernes Santo. Sí, sí. ¿Quién lo hace? Pues creo que cada año se contrata un grupo diferente. Un grupo distinto. Sí. ¿Y quién lo contrata? ¿La iglesia o la...? No creo que el ayuntamiento, creo, pero no lo sé. Vale, eso vale. no te sabría decirte. Pues tú hablabas del 18, pero es que incluso del 20 hay Bueno, claro, gente... 19, 20... de Falla, por supuesto, pero que también hay... Además había una cultura musical doméstica, fuera parte de músicos profesionales y gente que se dedicara, pues como Falla, ¿no? La composición, irse a París y todo eso. En Cádiz había una cultura musical muy extensa. Piensa, por ejemplo, que creo recordar que era Parodi el que tenía la tienda de piano. Sí. O sea, una tienda de piano en Cádiz te hace ver que es que la gente compraba piano para sus casas, ¿no? Sí, es verdad. Y el tema de tocar el piano en sociedad como que era algo muy... piano, el violín, ¿no? Y después, bueno, no hay que olvidar que el Conservatorio Profesional es heredero de la Escuela Santa Cecilia de Cádiz, que, bueno, dio muchísimo de sí. Verdad, o sea, aquí los mejores tratados de armonía, de enseñanza de los instrumentos, pasaba por Cádiz y se experimentaban en Cádiz y tenían sus ediciones críticas. Jaime, ¿hay más grupos, hay más orquestas, no de música antigua, pero sí de música clásica en la ciudad, o son músicos un poco...? Ahora mismo el panorama, o sea, está la camerata, bueno, creo... Está la camerata de, bueno, en el Falla, cuando toca la orquesta, el coro de la universidad, de la UCA, llaman a la orquesta de Ibeder de Jerez y hacen colaboraciones para programas como en esta Navidad hicieron el oratorio de Navidad. Y después sí hay grupos, quiero recordar que los herederos, ¿no? de la camerata instrumental y vocal del Falla pues siguen dando conciertos y hay grupos, lo que pasa es que estamos en un momento en el que realmente cuesta ponerlo esto en pie. Claro.
Bueno, me dicen que ya vamos a tener que ir terminando. Jaime, tú aparte, ahora mismo estás inmerso en una tesis doctoral, Sí. que en este caso es más bien de investigación, más que como músico. No sé si decirte como historiador o como... ¿Qué estás haciendo exactamente en la tesis? Pues mi tesis, bueno, se enmarca dentro de los estudios culturales y me encuentro estudiando pues el tema de las construcciones identitarias, en este caso en la ciudad de Cádiz, y cómo éstas se desarrollan alrededor del culto a la Virgen del Rosario, la que es la patrona de la ciudad. Entonces me encuentro estudiando a partir de la obra de Michel Foucault, todo su sistema, ¿no?, de estudio de las luchas de poder entre los diferentes grupos sociales. Para, bueno, lo que estoy intentando determinar es la importancia de este culto en la definición identitaria de los grupos ellos mismos, ¿no?, como grupos particulares, pero después como todo esto trasciende a lo particular para generar un lenguaje simbólico y emblemático a nivel de la ciudad, ¿no?, a nivel urbano. Me hablabas antes de la cofradía de negros, ¿no? Sí, Interesante, ¿no? Ahora mismo estoy escribiendo sobre ello, estoy haciendo un artículo para la Universidad de León y bueno, es un tema interesantísimo porque, claro, es una realidad muy compleja, en el que había tanto esclavos como libertos, había negros de Guinea, pero también se sabe que había conversos de la zona de Marruecos, incluso turcos. La esclavitud en Cádiz fue, vamos, podemos leer a Morgado, que tiene una obra extensísima al respecto, y bueno, era un fenómeno, es que Cádiz era un puerto esclavista también, Sí. ¿no? Entonces, pues claro, era un fenómeno muy extendido en la ciudad, y claro, el caso de la cofradía del Rosario de Morenos es muy interesante. El primer dato histórico documental lo tenemos en 1591 por el libro de Agustín de Orozco de la historia de Cádiz. Suponemos que la cofradía tenía más antigüedad. ¿No fue destruido en 1596 en el famoso...? Es que ese tema es curioso, eso da para una Sí, charla claro. larga, claro. A ver, en 1596 se produce el asalto anglo-holandés, ¿no?, con Drake a la cabeza, y es cierto que se destruye prácticamente toda la ciudad, pero no hay realmente constancia de que los alrededores del convento de los Remedios, lo que hoy en día es San Francisco, Sí. que entonces era convento franciscano ermita de los Remedios, fuera totalmente destruido. De hecho, la nobleza inglesa que vino en la flota se alojó allí. Ajá. Entonces, para 1596 ya los negros habían podido comprar lo que hoy en día es la parroquia del Rosario, que en aquel momento era la ermita del Rosario de los Negros. Entonces, claro, hay mucho escrito alrededor del asalto, ¿no? Y está como casi la tradición, ¿no?, de que desapareció todo y no. No, hombre, todo no. Mucho documental, sí, porque mucho se robó para llevarlo a Inglaterra, ¿no?, mucha documentación. Pero, por ejemplo, el caso de la Vulnerata, ¿no?, de Valladolid, que algunos investigadores en el pasado, ¿no?, pues atribuían a que era la primera Virgen del Rosario de la Cofradía de los Morenos. Bueno, pues hay investigadores, yo me encuentro en esa línea, que no estamos de acuerdo con ese posicionamiento, ¿no? Y pensamos que la imagen primitiva sobrevivió al asalto de 1596, pero no del de 1931, o sea, que fue cuando ardió en el incendio de Santo Domingo. El incendio de Santo Domingo. Ahí no sobrevivió, ¿no? El busto no. El busto no. Las manos y el niño sí. Jaime, pues me llevaría hablando contigo muchísimo tiempo. Muchas gracias. Los dos temas son súper interesantes, me alegra mucho esta noticia, que bueno, no es noticia porque existía desde tiempo, pero que tú la traigas aquí y me ha gustado mucho hablar contigo de este tema. Muchas gracias. Y hasta siempre. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes muchísimas gracias por estar ahí, hasta el próximo programa.